Bien, mi propuesta consiste básicamente en lo siguiente, en que nos centremos en 3 textos bíblicos y desde ya se los enuncio para que tomen nota de cuáles serán. El primero, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, versículo 18, hasta el 21. El texto a reflexionar. El segundo texto también está en el Evangelio según San Lucas, pero en el capítulo 10, del 38 hasta el 42. Y el tercer texto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 43. Ya les voy a explicar bien la dinámica de trabajo con estos 3 textos. Una pregunta muy importante que hace Jesús a los discípulos luego de que los llama por su nombre, tal y como lo ha hecho con nosotros, nos ha llamado por nuestro propio nombre, para un servicio específico como es el acompañamiento a los enfermos. Entonces, a propósito de esa vocación que Jesucristo regala a los discípulos y a propósito de la vocación que Él nos hace también a nosotros mismos, el llamado que nos ha hecho, aquí se presenta en este primer texto una situación bien curiosa, por decirlo menos. Una vez que Jesucristo envía a los discípulos y los envía de 2 en 2 por todas partes, tal y como lo ha hecho con nosotros, enviándonos específicamente a la realidad del hospital y al trabajo que hemos podido hacer hasta este momento con los enfermos. Una vez que estos regresan del servicio al cual Jesucristo el Señor les envió, les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta, diríamos, por medio de la cual Jesucristo quiere explorar las reacciones de sus discípulos en relación a este envío que ha hecho de ellos al enviarlos a los distintos pueblos de Israel, a los distintos lugares, a los distintos poblados. Y ahí hay una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después hay otra pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, para darle contexto a estas preguntas, vamos a leer el texto bíblico y dice así: estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que ha resucitado. Les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta es la situación entonces. Jesucristo ha convocado a los 12, los ha llamado por su propio nombre, los ha llamado con una tarea muy específica en primer lugar. Primero, según el evangelista San Marcos, los envía, o mejor dicho, los llama primero, los llama para que estén con Él. Primero para eso. Jesucristo los llama para que estén con Él. Luego viene la tarea para la cual Él los enviará. Primero los llama para que estén con Él. ¿Y para qué? Para que tengan ellos la posibilidad de conocer a Jesucristo. Es decir, el Señor se les irá manifestando, revelando progresivamente, poco a poco, paso a paso, paulatinamente. Pero no los envía inmediatamente, sino que los llama para que estén con Él.
Y este es el primer momento precisamente de nuestra reflexión. Jesucristo nos ha llamado a nosotros con nuestro propio nombre para estar con Él, para que lo conozcamos y para que conociéndolo lleguemos a amarlo, y entonces vendrá el segundo momento. Pero el primero es el discipulado, es estar a la escucha del Maestro, en la escuela del Maestro, para orar con Él, para conocerlo poco a poco y cada vez más, para estar y permanecer con Él. Luego viene el segundo momento, que es el que denominamos el envío, es decir, el apostolado, pues apóstol significa enviado. Entonces, Jesucristo, antes de enviar, primero convoca por el propio nombre, llama para que estén con Él. Pero luego envía. Y los envía de dos en dos. Y Jesucristo envía a sus discípulos con instrucciones muy claras. Él les da autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envía a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Estas son las facultades que Jesucristo entrega a los discípulos y las encontramos en el capítulo 9, pero en el versículo 1, versículos del 1 a el 6 del mismo Evangelio según San Lucas. Allí está la misión de los dos. Jesucristo entonces en primer lugar convoca, llama por el propio nombre, llama desde la historia particular, desde la historia singular de cada uno, precisamente considerando la realidad que nos es más propia. Nos llama desde nuestro pecado, desde nuestro oficio, desde nuestras tareas, y desde allí nos convoca. Pero en primer lugar, repito, para que estemos con Él. Y luego para enviar a predicar, es decir, para anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Pues esto es precisamente lo que Jesucristo el Señor ha venido a hacer, ha venido a anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, y para acoger ese reino necesariamente hay que convertirse de corazón. Entonces luego viene el envío, después del discipulado viene la experiencia del envío, es decir, del apostolado. Y allí Jesucristo faculta a estos sus discípulos con estos poderes. Les dio autoridad y poder sobre los espíritus impuros para curar las enfermedades, para proclamar el reino de Dios y para curar a los enfermos. Pues bien, es al regreso de este envío que Jesucristo les plantea estas dos preguntas a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesucristo, por cierto, en ningún caso quiere enterarse sobre la opinión que la gente tiene de él, porque este no es un tema que a él le interese, no es un tema que le ocupe, que le preocupe. No es eso lo que Jesucristo quiere saber, sino que lo que a él le importa es escuchar de primera fuente lo que los discípulos tienen que responder ante esta pregunta. Entonces, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces, vemos aquí que para el común de la gente Jesucristo es un profeta poderoso en obras y en palabras, ¿ya? Esta es una primera idea. Para la gente común, Jesucristo es un gran profeta, por la forma en la que habla, por la forma en la cual se expresa, por el contenido de su predicación, por las cosas que realiza, por los signos y milagros. Pues bien, y a continuación viene la gran pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta también, por cierto, nos la plantea a nosotros, particularmente en este contexto de pandemia, porque quizás esta pregunta nosotros la hemos respondido en algún otro momento, pero eran otras las circunstancias, en donde estaba quizás todo tranquilo, en paz, en armonía, no había grandes problemas, pero ahora hay otra situación, que es
una pandemia. Y es incluso en este contexto en el que Jesucristo nos pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense que entre los discípulos se genera una suerte de silencio incómodo, porque ante la primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, aquí el evangelista San Lucas no dice ningún nombre como que alguno de los discípulos en particular haya tomado la palabra, sino que al parecer todos comenzaron a responder esta pregunta. Y es quizás lo que nos ocurre a nosotros: es más fácil responder cuando no nos vemos comprometidos en la respuesta. Pero aquí, cuando Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, cualquier respuesta les compromete frente al Señor, porque los involucra. Pues bien, se genera entonces una suerte de silencio incómodo, y no es ninguno sino Simón Pedro el que toma la palabra. Simón Pedro. ¿Y qué es lo que dice? Tú eres el Cristo de Dios. ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristo es de origen griego, que significa ungido. Es lo mismo que decir Mesías. Es ungido. Es el que está lleno, pleno del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo de Dios. Pero ahí, hasta ese momento, Jesucristo les prohíbe enérgicamente que dijeran esto a alguien. Se los prohíbe porque todavía no ha llegado la hora en que se ha anunciado precisamente el señorío de Cristo Jesús. Hasta aquí entonces el primer momento de esta reflexión, y yo les invito a que pongan por escrito en su cuaderno esta pregunta: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ustedes? ¿Quién es Jesucristo en su vida? ¿Quién es Jesucristo en este momento de la historia, en estas circunstancias? ¿Quién es? Y les invito a que se den un momentito para responder esta pregunta. Para mí, en este tiempo de pandemia, Jesucristo es en el que puedo confiar plenamente, el que sana, el que acompaña, el que fortalece y salva. Para mí y para todos los que estamos en este tiempo complicado. Muy bien, Delia, muchas gracias por tu respuesta. Es precisamente desde la experiencia que te ha tocado vivir del contagio del COVID, y precisamente se trata de una respuesta no intelectual, sino que nace del corazón a propósito de esta realidad tan difícil y dolorosa. ¿Quién más quiere responder? Para mí Jesús es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Para mí es parte de la Santísima Trinidad. Es ese Dios que podemos confiar, que en todo momento está con nosotros, no solo en la alegría, también en la tristeza, que nos levanta día a día. Y yo tuve una experiencia muy personal, Jesús, hace más de 10 años, cuando tuve el accidente vascular. Yo todo lo dejé en manos de él, estaba muriéndome, y dije: Señor, que se haga tu voluntad. Y él me respondió: soy una Lázara resucitada, y me respondió: aquí te necesito, yo te conozco de antes que tú nacieras, y yo tengo un propósito para ti. Y él, con el que puedo contar, no solamente en vida, también cuando uno está ahí siempre presente, y siempre llevándonos a pasar este desierto y poder seguir el caminar hacia él. Para mí y enamorada estoy de Jesús, lo amo. Y el que me inspira a forzarme cada día para vestirme de ese traje nuevo, que siempre le pido, ese traje nuevo de ser una mejor persona, una mejor cristiana, una mejor hija de él. Sentirme, que él se sienta orgulloso de mí. Para mí es eso, en forma personal, íntima mía. Y lo que nos dice su palabra, el confiar en él, lo que dijeron los profetas, aparte del Hijo del Dios vivo. Eso es para mí. Muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, Marta. Bueno, para mí también Cristo es todo. Yo acá en el campo veo tantas cosas de lo que Él hace, lo que Él nos regala a nosotros todos los días. Y sin Jesús, yo todo lo que lo hago en el nombre de Él.
Si estoy aquí en el campo es porque Él me quiso traer para acá. Y le doy gracias a Dios todos los días por Él, por ver la maravilla de aquí del campo. Se ven cosas hermosas que allá nosotros no las disfrutamos. Yo disfruto los cantos de los pajaritos en la mañana, como ya empiezan a florecer los árboles, y todo eso hay que darle gracias a Él, porque sin Él no somos nada, nada, nada. Y bueno, yo también le doy muchas gracias al Señor por haberme llamado a este apostolado de visitar a los enfermos, lo que más me gusta. Lo llevo en el corazón y como les digo, Jesús, el Señor Jesús me llamó pues, para esta misión y lo hago de corazón. Muy bien. Gracias, Marta. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su respuesta frente a esta pregunta? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús es el primero en mi vida. Él es mi refugio. Él es quien me ama. En estos momentos de pandemia ha sido lo principal en mi vida. Él es el que me sostiene a mí y a los que me rodean. Es mi todo. Él es el rey de todo. Es poderoso. Es mi papá y dio la vida por mí. Estoy feliz porque gracias a la fe que Él me dio, he podido estar aquí conversando con ustedes y sostener a muchas familias, a muchas personas que lo necesitan a Él. Y eso me siento feliz por ayudarle a Él a construir su reino aquí en la tierra, con los que me rodean, a entregar su palabra, cómo Él fue. Así que estoy muy agradecida del Señor porque me ha ayudado mucho, me ha ayudado desde que Él me creó. Así que eso sería, Padre, por el momento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Para mí Jesús es mi compañero en las diversas etapas de la vida que me ha tocado vivir. Es mi maestro. Trato, porque no siempre se puede, de vivir las enseñanzas que Él nos ha dejado. Siento que hoy día es un acompañante que nos fortalece en los momentos difíciles que nos toca vivir como persona, como madre, como esposa, como vecina, y nos invita a seguirle cada día en esta situación difícil que hoy día vivimos, que es tan distinta a lo que hemos vivido en casi toda nuestra vida. Todas las que somos parte de esta pastoral tenemos una edad en que hemos pasado varias cosas a lo largo de esta vida que hemos llevado, pero ahora es más difícil, es más dura, porque tiende mucho al individualismo, a olvidarnos del otro, por estar encerrados, por estar protegidos. A veces nos olvidamos que hay otros que necesitan de nosotros. Entonces, ahí es cuando Él con su mensaje te dice, no, pues, hay otros. Y aunque tú estés mal, aunque tú a veces las cosas no estén tan bien como uno quisiera, te da la fuerza como para poder seguir compartiendo su mensaje de amor y nos invita cada día. Yo siento que Él cada día invita a empezar el día de nuevo, ya, a empezar, o sea, a pesar de que a veces las cosas no estén bien, no importa, hoy día puede ser distinto, empecemos de nuevo. Y esa fortaleza solo la entrega Él. Y doy gracias a Dios por tener el don de la fe. Muy bien, muchas gracias, Gladys. Bien, entonces hasta aquí el primer momento a propósito de esta pregunta que Jesucristo le hace a sus discípulos, quien dicen ustedes que soy yo. Esta pregunta, como dije delante, quizás la hemos respondido en distintos momentos de nuestra vida, pero quizás la respuesta
ha sido distinta a propósito de las situaciones que vamos viviendo cada vez. Antes de la pandemia quizás nuestra respuesta era otra en relación a la misma persona y era la misma pregunta. Pero ahora que estamos en otro contexto, en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, en donde hemos visto enfermar a amigos, familiares, conocidos, en donde los hemos visto morir, partir a la presencia de Dios, allí quizás esta respuesta, que antes la teníamos muy clara, ahora quizás ha cambiado en algo, en algún aspecto, a propósito de cómo Jesucristo ha actuado en nuestra propia vida. Entonces, yo les invito para que en otro momento puedan profundizar en torno a esta pregunta que Jesucristo nos plantea hoy a nosotros. Y que se la planteen ustedes también en otros contextos, para ver qué diferencias hay en relación a esta respuesta. Pero siempre esta respuesta es personal. Lo que sí quisiera invitarles es a que la respondieran siempre desde el corazón, no simplemente desde la razón al modo discursivo, sino que de acuerdo a lo que Jesucristo significa en mi vida. Porque si no estaríamos respondiendo lo mismo que los discípulos, lo que dicen otros sobre Jesús. Ciertamente podemos valorar el testimonio de otras personas y acogerlo con alegría y gozarnos en ello de cómo Jesucristo ha actuado en esas vidas concretas. Pero la pregunta esta siempre es personal. Y la respuesta tiene directa relación con lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, cómo ha actuado en mi propia historia. Pues bien, vamos ahora al segundo momento, con este segundo texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 a el 42. Y esto a propósito de la memoria litúrgica que celebramos hoy día, Santa Marta. Dice el Señor, entonces, en este Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, nos dice: yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, este texto lo encontramos, repito, en el Evangelio según San Lucas, y aquí vemos cómo Jesucristo es aceptado por estas dos hermanas en su propia casa, o incluso podríamos decir más allá, en su propia vida, en su propia historia, en su realidad personal. Y estas dos hermanas, que aunque eran hermanas, tenían la misma sangre, las mismas costumbres, los mismos hábitos, etcétera, sin embargo, ambas reaccionaron de manera diametralmente distinta al encuentro con el Señor. Una, Marta, la hermana mayor, se esmeraba en atender a Jesús, en servirle. Y mientras Jesús estaba allí, ella buscaba la forma de agradar al Señor con sus tareas, con sus trabajos, con sus labores. Y esto es quizás lo que muchos de nosotros tratamos de hacer con nuestro propio apostolado. Sin embargo, esta mujer reacciona ante la actitud de su hermana María, porque se ve atareada con los oficios propios de la casa, es decir, con las tareas domésticas. Entonces, de alguna manera, como que le reclama al Señor: ¿por qué no le dices que me ayude, que está allí ella a los pies tuyos, escuchándote? Y fíjense que Jesucristo le dice: Marta, Marta, muchos son tus afanes,
y pocas cosas importan, o más bien una sola. Y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte que no le será quitada. ¿Qué podríamos sacar como riqueza de este texto? Primero, lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar y para cosechar, para nacer y para morir, para trabajar y para descansar. Hay tiempo para todo. Aquí Jesucristo nos está diciendo que Marta es la mala de la película, que sus muchos afanes en realidad son una cosa mala, sino que hay tiempo para todo. Y en este momento Jesucristo llegó a su casa, a la casa de ellas dos. ¿Y qué habría sido lo esperado, por lo tanto, por parte de las dos hermanas? Que aprovechasen las dos por igual este momento íntimo de encuentro con el Señor. Que las dos lo recibieran en su corazón, no solamente en su casa. Y que las dos lo atendieran y lo sirvieran no solamente con los menesteres propios de la cocina, por ejemplo, para darle un buen servicio al Señor, sino que con un corazón bien dispuesto, con un corazón abierto, para que Él pudiera entonces quedarse allí. Y como se nos dice en el libro del Apocalipsis, Jesucristo está golpeando a la puerta del corazón de cada uno, pidiéndonos entrar para entrar en nosotros y quedarse a cenar con nosotros. Entonces, vemos a estas dos hermanas, estas dos mujeres que son hermanas de Lázaro, dicho sea de paso, y hay una que está concentrada y ocupada en sus afanes, y para la otra lo que resultó más importante fue el entrar en íntima comunión con el Señor. Tradicionalmente este texto se ha utilizado incluso para hablar acerca de la vida religiosa, la vida activa representada por Marta y la vida contemplativa representada por María. No podemos decir que una actuó bien y la otra actuó mal, sino que ambas actuaron de forma distinta al momento de acoger a su Señor y de querer prestarle atención y de querer atenderlo. Entonces, sí debemos de quedarnos con la enseñanza que dice Jesús respecto de que hay muchas cosas que hacer, pero una sola es la importante, y es estar siempre en la presencia de Él. Y todo cuanto hagamos ha de ser siempre fruto del encuentro con Él, no separado de Él, sino que como fruto o efecto de la íntima comunión con Él. Y a este respecto quizás nos puede servir muy bien aquella imagen que Jesucristo dice respecto de sí mismo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes los sarmientos. Si yo permanezco en ustedes y ustedes en mí, entonces darán mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Entonces, vemos aquí que Jesucristo invita a estas dos mujeres, por decirlo así, a que las dos se injerten como sarmiento en Él que es la vid, las dos, y participen por lo tanto de su savia divina, es decir, de su vida misma, y fruto de ese encuentro produzcan el fruto esperado, que son una vida nueva bajo la dirección de Jesucristo como el único Señor y como el único Maestro. Entonces, en este segundo momento quedémonos con esta enseñanza y preguntémonos, ¿en qué momentos actuamos más como Marta y en qué otros actuamos más como María? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál de las dos actitudes, una actitud de trabajo, de ser hacendosos, activos, productivos, o más bien contemplativos, promoviendo el silencio y la escucha, cuál de estas dos actitudes nos han generado en el corazón más
paz y más satisfacción. Démonos un momentito para pensar estas dos preguntas y responderlas. Bien, ¿alguien quisiera responder a estas dos preguntas o a una de ellas? Quien quiera hacerlo, activa su micrófono. Flérida. Yo pienso que tenemos que actuar como María y como Marta, porque las dos cosas tienen importancia en nuestras vidas. Tenemos que saber repartir el tiempo y darnos el tiempo para las dos cosas. Ok, gracias, Flérida. ¿Quién más? Yo, padre, yo también Nita. pienso que estaban las dos mujeres esperando la visita de Jesús. Uno le da mucha importancia cuando va a llegar visita a la casa y empieza a limpiar, a sacudir todo. Y no, pues lo primero es esperar a Jesús. Pero eso era antes. Yo ahora también estoy muy preocupada de Jesús, que sé que nos está acompañando en todo momento, que nos protege de esta epidemia, por ejemplo. Estoy tranquila, agradecida al Señor, porque mi familia, los 5 que vivimos en esta casa, estamos bien hasta aquí, gracias a Dios. Entonces, la familia, toda bien. Entonces, la importancia de esta visita de Jesús, tenemos que, pienso yo, que todos los días decirle: Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Y no esperar que vengan más visitas y esmerarse por sacudir la casa. Lo primero es Dios. Eso es lo importante. Y yo estoy convencida de que el Señor está todos los días con nosotros. Y le doy gracias. Y pido por todo para que esta epidemia se vaya. Esa sería mi respuesta, Padre. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo, padre. Sí. Bueno, yo en este tiempo de pandemia, mi pandemia en realidad no estoy trabajando esta educación, estamos en pandemia, por decirlo así, pero yo la he pasado sola porque yo vivo sola en mi departamento, entonces he tenido mucha posibilidad de ver que en realidad el actuar como María, el ser más contemplativa, uno siente la presencia del Señor. Yo todo este tiempo, estos 3, 4 meses, bueno, he sentido cómo el Señor me acompaña, he podido dejar más tiempo para ser contemplativa, para alabar todos los días. Pertenezco a la Renovación Carismática Católica, he podido participar de todas las actividades que tiene la renovación a través del país, a través de los retiros de mujeres, que quedé pensando que una de las hermanas que habló de las etapas de la mariposa. Todas las etapas son importantes, en qué etapa uno se encuentra, y cada etapa es importante, y dejar que el Señor va actuando en cada uno de nosotros, en todas las etapas de nuestra vida son importantes las que nos encontremos. Y esas cosas uno que ya, como Marta en el trabajo, aquí, allá, corre para allá, corre para acá, me he dado cuenta que sin estar rodeada de personas, estoy sola, pero entre comillas, porque he podido presenciar, o sea, he podido sentir más la presencia del Señor, más su amor, más su compañía, y me ha permitido instruirme yo espiritualmente para cuando sea el momento de salir, de compartir en la pastoral con los enfermos y las actividades con el prójimo, que en estos momentos también uno puede de una otra manera servir al prójimo, yo ser mejor instruida, voy a poder hacer un mejor trabajo. Y eso, estoy bien, estoy tranquila y como le digo, en la actitud de María que he aprendido a tomar y a enriquecerme. Eso es mi opinión en cuanto a la respuesta mía, muy personal, porque todo es muy personal. Exacto. Muchas gracias. ¿Quién más? A mí, yo también estoy por las dos mujeres. O sea, claro que María buscó lo principal, que era lo que todas debiéramos de escuchar, la palabra de Dios y estar más atentas y que nos llega al corazón cuando Él nos habla.
Pero la Martita también, pues padre. El padre Germán me decía lo mismo. Marta, Marta, siempre haciendo tus cosas. Y yo le digo, pero padre, ¿quién lo va a atender? Si yo no lo atiendo, si yo lo dejo a usted solo, tan gratificante también cuando uno llega a la visita a atenderlo. Claro que la Martita, la pobre Marta, no entendía que lo más hermoso era lo que estaba la María, pero yo estoy con las dos mujeres, por las dos, por ellas, porque ellas las dos querían a Jesús y una quería estar más con él, pero Martita también, la Marta tenía que hacer el tecito, el cafecito y atender la visita y ordenar la casa. Eso me llega a mí. Bien, Esa es mi humilde reflexión. Gracias. Bien, como vemos, este tiempo de pandemia nos ha llevado de alguna manera a replegarnos en nuestras casas y nos ha llevado, por lo tanto, de una manera quizás no muy querida, a entrar incluso en el propio interior, a dar más espacio quizás al silencio, menos actividad, menos apostolado presencial, aunque estamos haciendo otro tipo de apostolado y haciendo presencia de una manera nueva, distinta. Pero quizás es el tiempo de María en nosotros, es el tiempo para hacer una pausa, para replegarnos, no para escondernos, sino que más bien para entrar en el propio interior y para poder vivir la experiencia mística de María, de estar a los pies del Maestro, a la escucha del Maestro. Entonces, frente a esto, quizás algunas recomendaciones que podrían ayudarnos particularmente en este tiempo de pandemia para concretar en nosotros esta actitud de María, la hermana de Marta y Lázaro, de estar a los pies de Jesús como el discípulo a la escucha del Maestro. Creo que es muy importante perseverar en la celebración de la Santa Misa, aunque sea transmitida por las distintas plataformas. Eso es una forma de mantenernos firmes en el Señor, mediante la comunión espiritual. Eso es una. La otra, por cierto, la lectura asidua de la palabra de Dios. Quizás es el tiempo para leer con más frecuencia la palabra de Dios y dejarnos instruir por ella, dejarnos instruir por el mismo Señor nuestro Dios que nos habla por medio de su palabra inspirada. Es quizás el tiempo para favorecer el silencio, la escucha, la reflexión. Es el tiempo precisamente para hacer una pausa y recargarnos de nueva energía, pero no como lo promueve la New Age, la nueva era, sino que al modo de el cristianismo precisamente, volviendo a Cristo Jesús, uniéndonos a Él como el sarmiento a la vid, para participar de su vida divina y cuando llegue el momento, entonces, generar los frutos que Él espera de nosotros cuando acabe, Dios mediante, esta pandemia. Porque tenemos que pensar también en el futuro. En este momento presente, esta es la situación y esta es la realidad, y aunque con dolor debemos asumirla. Quizás quisiéramos estar en el hospital, haciendo el turno de la visita, orar con los enfermos, pero las circunstancias nos lo impiden. Y por eso vuelvo al primer texto también de que hay tiempo para todo. Y este tiempo quizás no es para el activismo, no es tanto para el apostolado cuanto sí para el discipulado, volver a la experiencia del discipulado, volver a la experiencia de la escucha, del dejarnos instruir y enseñar por el Señor Jesús. Es el tiempo para volver al primer amor. Es el tiempo, por lo tanto, para dejarnos sanar y luego de vivir la experiencia de esa sanación, volver nuevamente al campo de la vida a sembrar el Evangelio, que es la semilla del reino. Entonces, por eso creo que es importante que vivamos con mucha esperanza este tiempo, no con rabia,
no con nostalgia de lo que fue y no pudo ser, no con dolor. Y bueno, si está presente el dolor, vivirlo, por cierto, desde la fe para que tome sentido y sea una ocasión de aprendizaje. Pero este tiempo creo que es, en una visión absolutamente positiva y llena de esperanza, es un regalo también. Es un tiempo para nosotros, un tiempo para estar a solas con el Señor, un tiempo para aprender de Él. Bien, vayamos al tercer momento y por lo tanto el tercer texto, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 43. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que crean. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había
llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le responden: Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían: miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele mal. Es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desátenlo y déjenlo andar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, este episodio tiene muchos elementos. Vamos a centrarnos tan solo en algunos para seguir la línea de reflexión que hemos tenido hasta este momento, desde el primer texto de la confesión de Pedro, que le dice a Jesús: tú eres el Cristo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El segundo texto, la visita de Jesús en Betania, en la casa de las hermanas Marta y María, y cómo las dos le acogen y le reciben, pero es una la que se pone a sus pies para escucharle y asume su vocación de discípula, que escucha al maestro, y la otra está ocupada en sus afanes con la finalidad de atenderlo lo mejor posible. Pues bien, en este texto vemos claramente que el evangelista San Juan nos dice que el lugar donde vivían estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, era Betania. Precisamente por eso Casa Betania se llama así, porque es un lugar de acogida, el lugar donde a Jesús le gustaba estar, permanecer junto a estos tres hermanos a quienes él amaba mucho. Pues bien, ¿cuál es la situación? Lázaro ha muerto y Jesús quiere aprovechar esta ocasión para realizar un signo: volver a llamar a la existencia a Lázaro, quien ya había partido de este mundo. Lo llama para que se reincorpore en la existencia. Entonces, por medio de este signo, sus discípulos creerán en él. Y entonces vemos cómo entran en escena estas dos hermanas nuevamente, Marta y María. Pero aquí se produce un hecho bien curioso. Recordemos el primer momento, el primer texto bíblico. Marta y María acogen a Jesús. Pero ahora Marta sale al encuentro de Jesús. No lo espera en la casa. Lo ve venir y sale al encuentro. Pero sale como fuera de sí. No sale como dueña de sí misma, sino que se deja llevar por la pena y también por el dolor, debido a que su hermano ha muerto, por una parte, y por otra, por el dolor que le ocasionó la ausencia de Jesús en ese momento tan doloroso para ella y para su hermana María. Entonces, ¿qué es lo que le dice Marta a Jesús? Señor,
si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es su primera reacción, una reacción del todo visceral, poco reflexiva, no desde la fe, sino que absolutamente visceral, desde la molestia que le ha generado la ausencia de Jesús, porque si hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. Sin embargo, a continuación aparece nuevamente la fe, y dice ella, pero yo sé que incluso ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Esto es quizás la dinámica que se da en la vida de cada uno de nosotros. Ante un evento traumático y doloroso, quizás lo primero que aflora es el dolor, la rabia, la pena, la frustración, y pedimos a Dios explicaciones por las cosas que nos están aconteciendo. Entonces, vemos que Jesús permanece en silencio y le escucha. Entonces, esta mujer le dice al Señor, pero yo sé que aún ahora, es decir, en medio de estas circunstancias, Dios te concederá todo lo que le pida. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano resucitará. Le habla del futuro, pero del futuro próximo. Y ella está pensando que le hace referencia no al futuro próximo o inmediato, sino que al final de los tiempos, cuando Dios restaure todo. Entonces ella dice, si sé que mi hermano resucitará en el último día. Pero Jesucristo le dice, no, esta resurrección será hoy, ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. Ya que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Fíjese en esta expresión, no morirá jamás. Es decir, aquel que cree en Jesucristo y lo confiesa con sus labios y con su corazón y lo reconoce como su Señor, ya tiene vida eterna. Y por lo tanto, aunque se desmorone nuestro cuerpo, que es como una casa que no dura, nos dice San Pablo, aunque muramos a este mundo, esa alma no experimentará lo que llamamos la segunda muerte, de la cual nos habla San Juan también, pero en el libro del Apocalipsis. Y esto es la condenación eterna. Sino que por la fe el justo vivirá, y vivirá eternamente junto a Dios. Porque ya posee el don, la semilla de la vida eterna, que ha recibido en el sacramento del bautismo. Y como hijo de Dios y heredero del reino de los cielos, está salvado en esperanza. Vemos aquí entonces que Jesucristo reprende a esta mujer. ¿Quién lo está reprendiendo a él? En primer lugar. Pero él le deja muy en claro que él es la resurrección y la vida, que el justo vivirá por la fe, que la vida no se acaba, sino que se transforma, y que toda criatura vive para Dios. Pasamos aquí entonces al siguiente momento. Ahí se produce el silencio de Marta y se retomará nuevamente un diálogo entre ella y Jesús en un momento más. Pero a continuación entra en escena María. María, la misma que estaba a los pies del Señor, María, la que estaba a la escucha del Maestro, María, la que escogió la mejor parte. Uno podría decir, es entendible la reacción de Marta, porque no escogió la mejor parte y estaba ocupada en sus asuntos, en sus oficios. Quizás tenía una vida o una experiencia interior no tan profunda como la que sí tenía María, que sí estaba a los pies del Señor y se dejó instruir por él. ¿Cuál es la reacción de María frente al mismo hecho de la muerte de Jesús? ¿Qué es lo que le dice ella a Jesús? Le dice exactamente lo mismo que su hermana Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no dice nada más. Marta, por lo menos había dicho, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Aquí María guarda silencio. Y a continuación llora. Y Jesús la ve llorar a ella, ve llorar a los judíos que están allí acompañándola. ¿Y cómo reacciona Jesús ante eso? Y Jesús también lloró.
dice el evangelista San Juan. Fíjense que este versículo es el más corto de todo el Nuevo Testamento, no sé si exactamente de toda la Sagrada Escritura, pero por lo menos del Nuevo Testamento. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró con ellas, se compadeció, solidarizó con ellas, y esto es lo que significa solidaridad, hacerse sólido, hacerse uno con quien sufre, con quien padece. Jesucristo, por lo tanto, se compadeció y tuvo misericordia de estas dos hermanas y de su dolor, y junto con ellas lloró, aún sabiendo lo que iba a hacer a continuación, porque ve el dolor de estas dos mujeres y lo comprende en lo más profundo. Entonces, es allí en donde descubrimos cómo estas dos mujeres, una que tiene una vida más activa desde el oficio, desde el trabajo, desde el servicio, y otra más contemplativa desde la escucha, desde la experiencia del discipulado. Sin embargo, las dos reaccionan de la misma manera. Y esto es quizás lo que nos ocurre a nosotros también. Por momentos, ante una situación límite o de gran dolor, reaccionamos tal y como las dos hermanas. Aunque tengamos vida espiritual, aunque hayamos vivido la aceptación de el señorío de Jesucristo, aunque lo hayamos confesado y reconocido como tal, aflora lo más humano de nosotros en los momentos más difíciles. Y es el grito, es el clamor que dirigimos al cielo, lo cual es muy legítimo y muy entendible. No podemos decir que es incorrecto o malo, es. Y con eso, ¿qué espera Jesucristo? En medio de ese dolor, espera, sin embargo, un acto de confianza, de entrega a Él y a su proyecto, sabiendo nosotros que Él no nos defraudará, que Él no nos dejará solos, que Él estará siempre en cada momento de dolor en nuestra historia de vida. ¿Qué es lo que dice Marta ante la pregunta de Jesús? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá? ¿Y que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás? ¿Crees esto? Ella le responde, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, lo mismo que dijo San Pedro. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Comenzamos con la confesión de fe de Pedro, concluimos con la confesión de fe de Marta. Pero a continuación, vemos cómo se va dando un vaivén en la vida de Marta, un vaivén también en nuestra propia vida, con altos y bajos, con luces y sombras. No es plana nuestra vida espiritual. Fíjense cómo Jesucristo, cuando les pide que abran el sepulcro porque va a reincorporar a Lázaro, lo va a llamar nuevamente a la existencia. ¿Qué es lo que dice Marta? No, Señor, ya huele mal, pues hace 4 días que fue sepultado. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás el don de Dios? Y aquí está, por lo tanto, el gran tema. La fe en Jesucristo nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos simplemente nos permiten ver como realidad. La fe en Jesucristo nos muestra un horizonte que va más allá del mundo material. La fe en Jesucristo nos da pleno sentido. La fe en Jesucristo nos devuelve la vida y nos da, por lo tanto, una nueva oportunidad siempre que resolvemos cada situación, movidos precisamente por ese don tan maravilloso que es la fe y que hemos recibido en el sacramento del bautismo y que hemos de cultivar todos los días de nuestra vida, Señor. En este tiempo de pandemia, mis hermanas y también hermano Juan, es importante pues hacer este recorrido. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nos pregunta Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes en estas circunstancias concretas de dolor? ¿Quién soy? Y
Una vez que respondamos esa pregunta, veremos cómo recibimos a Jesús en nuestra vida, cómo lo acogemos en nuestro corazón. Pero primero tenemos que respondernos esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y en virtud de eso es cómo lo vamos a acoger en la vida, cómo lo vamos a recibir y cómo, por lo tanto, nos vamos a relacionar con Él. Y luego, la necesidad de dejarnos renovar profundamente por Él, porque Él es el Señor de la vida y el Señor de la historia, nuestra historia de salvación. La fe en Jesucristo nos salva, en Jesús abre las puertas del cielo. La fe en Jesucristo le da sentido a nuestra vida, a todo dolor y a toda situación de pérdida. Pidamos al Señor entonces, mis hermanas, hermanos, que nos renueve interiormente en este momento de dolor, de pena, de frustración que nos encontramos viviendo a nivel mundial, para que la experiencia quizás de sentirnos con los brazos atados, de no poder servir al prójimo presencialmente, no se convierta para nosotros en una ocasión de dolor, de rabia, de desesperación, sino que podamos volver al Señor como el discípulo a su maestro para dejarnos instruir por Él, para que cuando llegue el momento entonces podamos salir al encuentro del verano que siente estado, pero para virtud de unión con Él, como el sarmiento íntimamente unido a la vid. Que así sea. Gracias, Señor. Bien, si alguien quiere hacer algún comentario, si hay alguna reacción, si hay alguna reflexión, por favor, abran sus micrófonos y nos podemos así escuchar. A mí esto de el tiempo de la pandemia me dejó al descubierto todas mis debilidades y mis fortalezas. Y agradezco a mis padres, a mis personas significativas que optaron por bautizarme y seguir creciendo en la fe a medida que la vida iba pasando. Y me encontré cara a cara con el Señor, descubrí todos los dones y fortalezas que Él me entregó para usarlos y no para guardarlos en un cajón. Y siento que he avanzado un poco, pero me falta mucho todavía. Y mi vida interior ha sido más fuerte, más firme, la he hecho con más fervor, con más silencio, con más escucha. Y me he sentido fortalecida para soportar todo esto, el dolor, que nos enfrentamos a un dolor, a un desconcierto, a muertes, a hambre, a ver a mis hermanos que sufren. Y he tratado de hacer lo que más he podido para no dejar mi misión de lado. Siento que el Señor me ha ayudado mucho a fortalecerme en mi vida interior. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué vamos a hacer cuando estemos libres de esta pandemia? Y yo digo, lo primero que tengo que ir es a reconciliarme con el Señor, a estar cerca de Él, a recibir su cuerpo. Y siento que lo deseo con mucho deseo, con muchas ansias de estar con Él. Y eso me ayuda a seguir adelante. Rezo por mis voluntarias, por mis sacerdotes, por toda la gente. No desconozco a nadie. Ahora todos son mis hermanos. Ahora no siento que no tengo ninguna cosa que arreglar. Y si la tengo que arreglar, lo hago en silencio con Él en este momento, porque Él me va a dar la oportunidad para confesarme y reconciliarme a través del sacerdote.
Y esto lo he encontrado súper intenso y hemos quedado desnudas ante el Señor con las preguntas y esperamos seguirlo a Él y ser misericordiosa con todas las personas que nos rodean y con muchas personas que nos hemos ayudado en los momentos que podíamos haberlo hecho. Así que gracias al Señor, gracias a usted, Padre, porque nos ayuda, nos guía y nos tocó nuestro punto de inflexión en este momento. Gracias, Señor. Muchas gracias por el testimonio. Gracias. ¿Quién más quisiera compartir algo? ¿Algún eco sobre lo que hemos reflexionado? Yo voy a hablar un poquito, padre. Yo, con lo que usted está diciendo, me ha hecho mucho eco. O sea, yo en estos tiempos de pandemia que me estaba encerrado estos 3 meses, me ha servido mucho para estar más con Jesús. Ya me queda muy poco de la Biblia. He estado leyendo la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento me está quedando re poquito, el Antiguo Testamento me queda más. Y cada vez, mientras voy leyendo y mientras vamos con la Sonia escuchando las misas, nos vamos dando cuenta más que Dios, en realidad nosotros estamos un poquito alejados de Dios, ahora ya estamos acercando más como María. O sea, estamos contemplando más la palabra de Dios y nos estamos llenando. Yo también espero, le digo al Señor cuando termino de rezar, de leer, espero que esta palabra que yo estoy leyendo llegue a mis hermanos después cuando pase esta pandemia. Si tú lo quieres, porque tampoco nosotros no podemos decir hasta cuándo vamos a estar, y si Dios es el que tiene la mano, si esto pasa o no pasa. Ojalá que pasara luego para poder seguir entregando esto, lo que uno, en este momento yo he leído, y también, como dice la Sonia, también las ansias de comer el cuerpo de Cristo. No es lo mismo que estar viendo la misa y recibir, o sea, el cuerpo de Cristo así en virtual. Esa de menos el comer, alimentarse de Dios. Eso es lo que más yo necesito, alimentarme de Jesús en la otra parte, la sustancial. Porque ya me estoy alimentando por la palabra, pero me falta alimentarme con su cuerpo y su sangre. Eso quería decirnos, Padre. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Demos gracias a Dios por este momento de encuentro con Él y entre nosotros. Y pidámosle que nos siga animando en el camino de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del Cielo, te damos gracias por todo cuanto hemos podido reflexionar este día, por los aprendizajes que hemos recibido por medio de tu palabra. Te damos gracias por tus enseñanzas, por tus inspiraciones, por las mociones del Santo Espíritu en nuestro interior. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que nos concedas tu gracia para que podamos perseverar en este tiempo de dificultad y podamos hacerlo siempre movidos por la fe, la esperanza y la caridad. Todo esto te lo pedimos, Padre, a ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y recémosle a María Santísima, la Virgen Madre, para que ella con su manto proteja a todos los enfermos, especialmente a los enfermos del Hospital Guillermo Gran Benavente y a todo el personal sanitario. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, sobre todos los enfermos, sobre sus comunidades, y les acompañe para siempre. Amén. Repetimos: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien. Que Dios les cuide y les acompañe en todo.
Cuídense ustedes también y acompañémonos unos a otros. Que tengan una linda tarde, ¿ah? Usted también, Padre. Cariño a sus familias. Gracias. Chao, chao. Chao, Padre.